Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a la lección de vida abundante en Cristo Jesús. Hoy estamos en la lección 10, continuando con el tema del pecado sutil de la ansiedad. Y hoy es la parte 2 de esta clase, así que vamos a inclinar nuestros rostros para, en reverencia al Señor, darle la bienvenida y entregarle este tiempo para su honra y su gloria. Oremos. Señor bendito, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das de juntos estudiar tu bendita palabra, tu voz que da vida, tu voz que creó los cielos y la tierra, esa voz que guía, que es luz a nuestro camino, Señor. Gracias por tu voz, tu palabra, que es poder. Señor, gracias por tu palabra que transforma, que consuela, Señor, que ilumina nuestro entendimiento. Tu palabra es poderosa para equiparnos para toda buena obra. Señor, gracias porque nos corrige, nos instruye, nos conforta, nos consuela, nos redarguye de todo pecado. Señor, y aquí estamos para que tu palabra haga su obra perfecta en nosotros para tu honra y tu gloria, Señor. Glorifícate en esta clase, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Mateo 26:39 nos dice que, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué ejemplo de sumisión y dependencia. Aún teniendo grandes razones para estar lleno de ansiedad, temor, preocupación y frustración, nuestro Señor nos enseña que la soberanía y sabiduría de Dios, manifestada en su voluntad, es lo más importante y el camino a seguir. Para tener un poquito de contexto acerca de por qué dijo el Señor estas palabras, vamos a leer un poquito de los versículos anteriores. En Mateo 26, versículo 38 dice: Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En la agonía del Señor, Él sabía el castigo que le esperaba, pero como humano, Él está preguntando si podía cambiarse el plan divino. Como humano, las Escrituras nos dicen en Filipenses que el Señor aprendió la obediencia como humano. Como Dios es perfecto, pero Él nos está dando ejemplo, ¿verdad? Aunque no podemos comparar obviamente nuestras angustias con la angustia que Él pasó, cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura, ¿verdad? Todas las ofensas, las iniquidades, las rebeldías, los pecados, las transgresiones fueron sobre sus hombros. Dicen las Escrituras que por cada latigazo, por esas llagas, el Señor nos daba sanidad espiritual, nos iba adquiriendo el perdón que pudo otorgar a través de su muerte.
esa angustia como humano, él le pedía al Señor que le dejara pasar, si era posible, siempre que se haga tu voluntad. Pero vemos un progreso en su oración. Primero pregunta si puede pasar. En la segunda oración se está haciendo a la idea, humanamente hablando, y dice que no sea como yo. Esa es la primera petición, pero dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya para la segunda oración, él acepta. Si no puede pasar, que se haga tu voluntad. Dame la fuerza para resistir este castigo, esta prueba, ¿verdad? Confírmame, ¿verdad? Y hay tantas profecías que hablan de que el Señor lo confirma, lo restaura a través de la resurrección. Es una confirmación de la aceptación de su Padre, ¿verdad? Pero vemos el patrón que el Señor nos deja cuando vienen las ansiedades. El Señor lo primero que hace es va a orar. Sí buscó que otros lo apoyen, pero vemos que a la hora de la hora es algo íntimo, porque los que están a nuestro alrededor puedan que caigan de sueño, que no puedan resistir orar por nuestras angustias, porque no las sienten. Solo el que está pasando por la angustia sabe lo que se siente, y los demás puedan querer apoyar, pero la carne es débil. Aunque el espíritu está dispuesto, ¿verdad? La carne es débil y pueda que no estén con nosotros en el momento de esa angustia, ¿verdad? El Señor nos da ese ejemplo. Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido como humanos. Como humano, Él todo lo sintió. El abandono, la traición, el que me importismo, la indiferencia, todos esos sentimientos que como humanos podemos sentir, el Señor los sufrió, pero Él nos enseña. En ese tiempo de angustia se iba a orar a su Padre, a buscar la dirección de su Padre. Pidió, pero pudo darse cuenta cuál era la voluntad del Señor, y la aceptó. Ya para la segunda oración no le tomó mucho que voy a insistir en una cadena de oración a cambiar la voluntad de Dios. No era ese el enfoque de Él. No quiero cambiarte a ti, sino tú cámbiame a mí. Ayúdame a entender el plan. Como humano, como Dios todo lo sabía, y Él mismo dijo, mi vida nadie me la quita. Yo la doy en rescate por muchos, el control del Señor. Pero como humano dependiente de Dios, en oración, en búsqueda de su voluntad, dependiente de la soberanía de Dios, entendía que Dios sabía mejor qué era lo que el futuro traía. Como Dios perfecto en todos sus caminos, Él pudo depender de su Padre, y eso nos está enseñando. Y solamente le pide 3 veces. La tercera oración, miren lo que dice ya en el versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, ya en conformidad, en búsqueda de fortaleza. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya dejar ir, ya no estuvo insistiendo, se conformó. Hay una palabra que se usa muchas veces, pero tal vez no refleje tanto esa palabra como resignar. Se conformó a la voluntad de Dios con toda entrega, ¿verdad? No con reniego, no con reclamo, no con queja, sino con una sumisión liberante. Es una sumisión liberante. Ya él, aunque sabía lo que le esperaba, pero estaba en paz. Dicen muchos teólogos que la guerra contra el enemigo se ganó en el Getsemaní, porque ahí el Señor, con vista resuelta hacia la cruz,
tomó el paso que tenía que dar. En ese tiempo de ansiedad estaba la tentación. Pudo haber dicho él como humano, ¿por qué voy yo a sufrir por ellos? Ellos son los pecadores, yo soy perfecto. Ellos son los injustos, yo soy justo. ¿Por qué? Era un debate, pero la victoria se dio en el Getsemaní, en el momento que el Señor obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así que dice Hebreos 10:7 en adelante, con ese pensamiento, dice que el Señor dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad, dice la palabra, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ahí viene la diferencia, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los separados, a los que creen en Él. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de la palabra de Dios. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ven, la respuesta a la ansiedad dice, acerquémonos por Jesús, por su sacrificio, por su sangre. Tenemos entrada libre al trono de gracia de Dios, donde está el Señor a la diestra de su Padre. Acerquémonos en el nombre del Señor, teniendo libertad. Ya no tenemos esa opresión de querer solucionar las cosas por nosotros, querer responder humanamente, sino responder divinamente, con la presencia del Señor en nosotros, con nuestros corazones. Ya está la ley del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, y por eso dice, Él abrió un nuevo camino, donde ya, este pacto, donde ya no tenemos nosotros que ser los que solucionamos, nuestros propios salvadores. No necesitamos cargarnos con cosas que no nos competen, que son de Dios. Por eso aquí dice, me gustó esto que dice que el Señor quiere que limpiemos nuestra conciencia de ese estrés que puede traer querer ser nosotros los solucionadores de todo, ser los dioses de las circunstancias, los que determinan qué es lo correcto que hay que hacer y mover las fichas, cuando hay un Dios soberano que controla todo y en quién debemos depender. Por eso dice, en plena certidumbre de fe, con plena confianza, con plena dependencia de Él, buscando su gloria, debemos de purificar nuestros corazones de esa mala conciencia y lavar nuestros cuerpos con la palabra,
¿verdad? Dependiendo de la voluntad del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo pone como que es nuestro trabajo. La esperanza es una profesión. Ahí debemos de anclarnos en Cristo. La esperanza es ver a nuestro Señor, besarle sus pies, ¿verdad? Darle gloria y alabanza por lo que ha hecho por nosotros, que ya nos ha libertado. Pero ven la conexión de la dependencia del Señor. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y para eso estamos nosotros aquí, creados también para hacer la voluntad del Padre. Y vamos a conectar todo esto con la ansiedad. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad de Jesús y todo? Porque Él es nuestro ejemplo. Él vino para darnos ejemplo de cómo responder en cada circunstancia. Jesús vivió una vida bajo el control del Espíritu del Señor y no bajo la influencia de sus emociones, ¿verdad? Porque sabemos que la ansiedad, especialmente la ansiedad de la que nos habla la Biblia, es producto de nuestras emociones. Ahora, entendemos que hay enfermedades, hay situaciones, hay ataques de pánico, hay cosas que pueden ser producto químico, ¿verdad? Producto físico. Muchos, por eso hablábamos la semana pasada que hay que identificar la ansiedad. Si la ansiedad es producto del pecado de uno o de otros, porque a veces uno está ansioso porque ha desobedecido al Señor y está en situaciones de desobediencia y está cosechando las consecuencias de la desobediencia, y eso trae ansiedad, ¿verdad? A veces nos metemos en negocios que sabemos que no le agradan al Señor, tomamos decisiones que no le agradan al Señor, y eso nos va a causar ansiedad, y después estamos ansiosos y le estamos pidiendo al Señor que nos quite la ansiedad, cuando el Señor está usando esa ansiedad para redarguirnos, para llamarnos la atención, para abrir nuestros ojos a su voluntad. Y entonces tenemos que ser sensibles y discernir si la ansiedad que estamos sufriendo es producto de desobediencia. Entonces arrepentirnos, traer al Señor nuestra vida y decirle: Señor, perdóname, hice esto, ayúdame a salir de esto, ayúdame, abre la puerta para poder hacer tu voluntad, ¿verdad? Si en caso no es producto de nuestro pecado, es producto del pecado de otros, a veces nos angustiamos por la desobediencia de nuestros hijos, ¿verdad? A lo mejor el estilo de vida del esposo nos trae presión, nos trae nerviosismo, ansiedad. Si es por culpa de otros, aprender que nosotros no podemos cambiar a nadie, traerlos al Señor y descansar en el poder y la voluntad del Señor. El Señor los ama a ellos también. El Señor los hizo a ellos también. El Señor va a ver la manera, cómo va a usar esa desobediencia de ellos, las consecuencias de sus desvaríos, para llamarles la atención y llamarlos. Dice que es la benignidad del Señor lo que nos llama al arrepentimiento. El Señor va a estar usando diferentes circunstancias, aún esas desobediencias, para atraer el corazón de cada individuo, de cada persona. Y nuestro trabajo es descansar en la soberanía y el poder de Dios, descansar en su carácter, en su palabra, descansar en Él. Así que después de diferenciar esas dos cosas, queremos agregar esto, ¿verdad? Dice que el Señor no tenía ansiedad porque confiaba en su Padre, ¿verdad? Aunque humanamente experimentó tristeza, experimentó angustia y muy legítimamente las razones que tenía, pero porque no era por pecado de él era santo, es santo, perfecto, pero era por el pecado de otros. Estaba siendo angustiado por él dice que fue despreciado y abatido por nuestras rebeliones, angustiado por nuestras rebeldías, le causó esa angustia espiritual a él. Pero sin embargo, el Señor podía ver más allá de la angustia. Dice que por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. Él sabía lo que iba a ganar
a través de ese sufrimiento y pudo ver espiritualmente las cosas, pudo ver la voluntad de su Padre y se gozó, aunque humanamente estaba triste. Dice, no tenía ansiedad porque confiaba en su Padre, no tenía temor porque dependía de Él. Hoy vamos a ahondar en este tema de la ansiedad y veamos el tipo de ansiedad que la Biblia se refiere y cómo la define. Vamos a explicar esto porque no queremos confundirnos y no estamos hablando de lo físico, esas palpitaciones que a veces vienen y que necesitan medicina, porque yo no quiero decir, si usted está enfermo y necesita someterse por un tiempo a un tratamiento, yo no le quiero decir, como mucha gente me dijo a mí cuando yo caí en una enfermedad de los huesos, me decía, es falta de fe, nomás ora con fe y te vas a sanar. Eso no es bíblico. El Señor tiene propósitos. Mire, a Pablo le permitió una enfermedad, un aguijón en su carne, ¿verdad? Para que no se gloríe sobremanera, no se exaltase, ¿verdad? Hay propósitos, el Señor permite las cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, hay tipos de ansiedades físicas que requieren medicamento para calmar las palpitaciones. Tómela. Es una manera que usted se somete a la voluntad del Señor y aprende mucho durante ese tiempo de intimidad con el Señor. Las enfermedades pueden ser un tiempo de dependencia en el Señor, de confianza en el Señor, de rendimiento, de liberación de nuestras presiones y de entregárselas al Señor en la prueba, en la tormenta. Así que por eso queremos definir qué tipo de ansiedad habla la Biblia, porque si es algo físico, como digo, determinen si fue producto de pecado. Y les digo esto porque yo hace muchos años atrás pasé, y le he comentado a las hermanas en nuestro tiempo de conversación y compañerismo, pero para compartirlo en general. Por muchos años atrás sufrí de un tipo de artritis que no se manifiesta en los resultados del laboratorio, no se puede ver en la sangre, solamente se puede ver a través de rayos X y la experiencia de los reumatólogos. Pero después analizando cómo fue que se desarrolló esta enfermedad, que es una respuesta inmunológica, el cuerpo responde como que hay algo. Está respondiendo a señales que nuestro cerebro está dando de que hay una... y se empieza a inflamar, empieza a estar adolorido. Pero el Señor usó ese tiempo para enseñarme cómo vino, por qué vino. Y yo pude analizar que esa enfermedad vino por querer solucionar el problema de medio mundo en mi familia política. Yo me preocupaba mucho por los demás. Y estando viendo desde el punto de vista humano, pueda que se diga qué buena persona era, pero Dios no quiere que nosotros llevemos las cargas, quiere que se las entreguemos a Él. Y lo que pasaba es que la gente empezaba a verme a mí como la solucionadora de los problemas. Me venían a buscar y se hacía carga para nuestro hogar, económicamente, físicamente, para en la casa tener familia y ayudar. Y eso empezó a causar estragos físicos en mi vida. En ese lapso de tiempo donde estaba preocupada porque se estaban divorciando unos familiares y sus hijos se quedaban sin padres, cada cual agarraba por su lado, ver por los hijos, ver por la preocupación de los niños. Y en ese lapso me operaron de la vesícula. El doctor decía, usted no cumple los requisitos de la gente que se opera de vesícula, es gente gorda y gente corajuda. Y yo decía, bueno, yo no, en ese tiempo no estaba gorda ni era corajuda. Nunca, bueno, gracias al Señor mi personalidad no sufre en esas áreas constantemente, sí hay sus ratos, ¿verdad? Pero era todo producto por querer responder como ser la solución. Y durante el tiempo de enfermedad el Señor me enseñó, tú no eres Dios. ¿Por qué quieres cambiar
la dirección de la gente, cambiar su destino, qué educación deben de ganar, qué trabajos deben de conseguir, cómo solucionar eso. Tú no eres Dios. Y pasaron 5 años. Yo entendí el mensaje desde el principio prácticamente, rendirme, entender que en ese tiempo Dios me había puesto a trabajar justo en el departamento de reumatología. Entonces entendía y conocía a los doctores que Dios iba a usar para poder encontrar mi enfermedad. Cuando llegué ahí, sana completamente, pero Dios en su perfecta sabiduría y soberanía me llevó, pudiendo haber escogido otros trabajos que estaban disponibles en el misma oportunidad, escogí el Señor me guió a escoger el de reumatología, porque ahí tenía el doctor que iba a poder descubrir y diagnosticar correctamente mi enfermedad que en otros hospitales de aseguranza no habían podido. La perfección de Dios. Pero Dios me enseñó a tratar con pacientes que sufrían lo que yo iba a sufrir. Y eso para mí pude entender, así hizo Jesús. Él se hizo como nosotros para poder sufrir lo que nosotros sufrimos. Yo, sin saberlo, años después iba a sufrir los dolores que mis pacientes sufrían. Pudo llenarme de más compasión para ellos, de gran misericordia, porque en mi carne sentía el ardor y el dolor y el cansancio, lo horrible que es tener un problema inmunológico. Pero el Señor me sanó. No fue inmediatamente. En ese proceso entendí mucho de cómo entregar las ansiedades al Señor, y ha sido un tiempo de preparación porque han venido más ansiedades a través de la vida. La vida va a ofrecer retos, desafíos, dolores, desesperanzas, vienen desconsuelos, pero Dios usa para prepararnos. Y en ese entrenamiento que el Señor me dio, después de 5 años me sanó, pero Él me enseñó a depender de Él en las diferentes circunstancias, entregarle a Él lo que yo no puedo cambiar, entregarle todo, hasta lo que se puede cambiar, ¿verdad? Y es muy importante, lo digo como testimonio, porque la ansiedad es producto de nosotros querer tener el control. Esas frustraciones cuando uno siente que se le derrumba las ilusiones que tiene para otros, las ilusiones que uno tiene para uno mismo, se derrumba, viene esa desesperanza que produce problemas físicos también. Entonces, vamos a ver aquí con las escrituras a qué ansiedad específica el Señor se refiere, pero en general tratamos diferentes ansiedades para todas con el propósito de entregarle nuestras necesidades y buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay 2 palabras griegas que el Señor usa para definir la ansiedad y una palabra hebrea. La primera palabra griega es merimna y conlleva la idea de distracción. Noten la diferencia, no está hablando de esa ansiedad de palpitación, pero es más una distracción, una preocupación, solicitud, buscar promover los intereses propios, preocuparse por proveer. ¿Ven cómo encaja, verdad? Cuando uno está preocupado por ser el proveedor, el salvador, el sanador de otros, hay ansiedad, que es una distracción de quién verdaderamente puede proveer eso para uno y para los demás. Lucas 21, 33 y 34 nos habla de este tipo de ansiedad. Se menciona 6 veces y Lucas 21, 33 al 34 habla de esta ansiedad, de esta distracción, preocupación. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, de las distracciones de la vida, de las preocupaciones de la vida, de la solicitud que la vida te requiere o te va a requerir, de buscar promover los intereses propios, de preocuparse por proveer. Cuídate de eso, dice. Mira que tu corazón no se distraiga, mira por ti mismo y venga de repente sobre vosotros aquel día. Va a venir un día
castigo. Y el Señor dice, mira por ti, no te distraigas en cosas que van a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra nunca pasará. Nos enseña que a veces nos llenamos de distracciones por cosas temporales, cosas que no durarán. Y el Señor dice, preocúpate por tu vida eterna, preocúpate por lo espiritual. La otra palabra griega que habla de ansiedad es merimnao, y eso quiere decir pensamiento, estar ansioso, preocupado por cuidados. Esa es una de las ideas. La ansiedad está algo en nuestra mente distrayéndonos, algo que está ahí constante, causándonos preocupación. Pero la palabra hebrea para ansiedad es de agaj, que quiere decir temor, peso y tristeza. Esto no quiere el Señor que tengamos. No quiere que tengamos temor, ni una presión, que llevemos una carga como que nos cause distracción de las cosas que son importantes, ¿verdad? La realidad es que hablábamos la semana pasada un poquito de que dice, no os afanéis por lo que será mañana, ¿verdad? No os afanéis por lo que vas a comer o por lo que vas a tomar o vestir, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. No quiere decir que no vamos a pensar, oh, tengo que sacar el pollo para que se descongele, o tengo que comprar eso no nos está hablando que no nos preocupemos de planear. Eso no nos está diciendo que no nos debemos de ofuscar, de vivir en temor, de vivir en preocupación, que no debemos de vivir en tristeza, en esa angustia, es la idea. Sí podemos prever, ser sabios, discernir, ser buenos administradores, como dice esa palabra, cuando somos mayordomos. Debemos de ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestras habilidades, buenos mayordomos. Eso sí tenemos que ser, porque el Señor nos dio la sabiduría para administrarla, ¿verdad? Pero lo que Él no quiere es que una distracción, sea cual sea, nos cause temor, nos cause carga, que estemos atareados pensando solo en eso. Eso es lo que el Señor nos llama a que no tengamos, y eso es lo que es ansiedad y es pecado delante de Dios. La ansiedad es una distracción. La ansiedad falla en reconocer varias cosas acerca de Dios y su carácter. La ansiedad nos hace enfocar en lo pasajero y lo que no es importante, lo efímero, lo superficial. La ansiedad no mira lo espiritual, solo lo carnal, lo presente. La ansiedad falla en reconocer la prioridad divina. Mire, cuando pensamos en Jesús, Él tenía la prioridad divina en su mente, no sus placeres temporales. Porque si el Señor como humano se hubiese enfocado en su placer, jamás hubiese cumplido la voluntad de su Padre. Pero Él tenía en su mente no preocupación, no temor, no tristeza, no carga, sino la prioridad divina. Y quiero que la vean como, vamos a pensar en 3 letras P: la prioridad divina, la provisión divina y el privilegio divino. La ansiedad falla en reconocer la prioridad divina, la ansiedad falla en reconocer la provisión divina, y la ansiedad falla en reconocer el privilegio divino. Eso es la ansiedad. Fallar en reconocer quién es Dios y el carácter de Dios. Mateo 6:19, lo estudiamos la semana pasada en el versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sabemos que dicen las Escrituras que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y odiará al otro, o viceversa, ¿verdad? Dice, pero el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Verdad? El versículo anterior dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay un versículo que habla de que uno se llena de ansiedad cuando busca enriquecerse. Hay algo que va atado al amor, a las riquezas, que nunca va a traernos paz. No es tanto el superarse, sino es el amor al dinero. Porque nadie puede amar a Dios y amar al dinero, porque o se entrega a uno o se entrega al otro. Es la idea. Y aquí dice, miren, no se preocupen, el Señor va a proveer a través de las habilidades que nos ha dado, a través de el trabajo que Él ha provisto. Él va a proveer, pero no amen al dinero, no lo hagan su Dios, es la idea. La vida es más que la comida. Existimos para una razón mayor. La vida es más que la comida, tenemos cuerpo para más razones que comer. Somos más que los animales. Nuestro cuerpo no solamente fue hecho para comer o vestir. No somos para la comida y la moda. Eso va al contrario a lo que de nuestro tiempo. Ahorita mucho dinero se gasta en lo que es ¿cómo se le llaman esto? Lo que es de la moda y lo que es del arte culinario. Hay muchos programas y casi cuando uno sale a pasear, si no ve 20, 30 restaurantes, es como que lo que el mundo persigue, el satisfacer al cuerpo y vestirlo. Pero el Señor dice, ustedes existen para algo más que eso. Esa es la enseñanza de Jesús en cuanto a la ansiedad. No se afanen por lo que va a pasar, porque ustedes existen para algo más que lo carnal. Existen, los he creado para propósitos divinos, especiales. Y miren, aquí dice, tenemos vida para más que solo comer. Dios tiene propósito, destino, propósito, plan para mi vida. La gente que no es del reino vive y muere sin hacer ninguna contribución para el reino. Viven nomás para comer y para vestir. Se levantan desde la mañana solo pensando en eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Para comer? ¿Dónde voy a comer? ¿Y qué es lo que es su afán? Se trabaja para eso nomás. Pero Dios nos ha dado vida para algo más. Tenemos un propósito, planes divinos, y la ansiedad falla en entender, tener la prioridad divina, tener la provisión divina y el privilegio que Dios nos ha dado al existir. Existimos para su gloria, para el reino de Dios. Existimos con un destino específico para la gloria de Dios. Seremos sostenidos por el Creador hasta que Él nos llame a su cielo. La prioridad es el propósito espiritual. Miren lo que dice en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad muchas veces viene porque no entendemos el valor que Dios nos ha dado. Mucha gente ansiosa tiene una baja estimación del amor que Dios tiene por ellos, de lo que ellos valen. Y el Señor te dice, tú vales más que el universo, vales más que los animales. La ansiedad falla en ver la prioridad divina, la ansiedad falla en ver la provisión divina, la ansiedad falla en ver
el privilegio divino. Lucas 12, 20 y 21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ansiosos en querer más, ansiosos en tener control de la situación. Y el Señor dice, hazte rico en las cosas espirituales, en la prioridad divina. ¿Y cuál es esa paz, ese privilegio divino que tenemos los que hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Qué privilegio nos ha dado el Señor? Bueno, aparte de hacernos su familia, aparte de salvarnos de la condenación, aparte de darnos un destino, un propósito. Miren lo que dice Romanos 8, aquí vamos a tener que corregir eso, es Romanos 8 del 24 al 37. Romanos 8, pónganle los dos puntitos ahí, Romanos 8 del 24 al 37. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos uno de los tantos privilegios que el Señor nos da. Aun cuando no sabemos la voluntad del Señor y oramos, el Espíritu Santo está acomodando nuestras oraciones, intercediendo por nosotros. Ese es un privilegio que tenemos los creyentes en Cristo, que el Señor está con nosotros, por nosotros, con nosotros, ¿verdad? Acomodando nuestras mentes, conformándolas a la voluntad del Padre. Está intercediendo el Espíritu Santo aún en nuestras oraciones, dándonos esperanza, esa esperanza de vida con Él para siempre. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, Dios Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, lo bueno y lo malo, lo que no nos gusta y lo que nos gusta, lo que no anticipamos y lo que sabemos que viene, todo se conforma, todo, la palabra ahí es sinergia. En el griego, todas las cosas funcionan, se mueven de una manera para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Todas las cosas, el Señor, aunque sean cosas que enviadas por el enemigo, el Señor las va a mover de una manera para que sean para nuestra bendición. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. A los que entendemos la prioridad divina, nos van a funcionar las cosas para bien. Si no tenemos esa visión, no vamos a entender los propósitos de Dios y vamos a renegar de las circunstancias. Nos vamos a llenar de ansiedad y vamos a decir, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos la prioridad divina en mente. No estamos, como dice aquí, conforme a su propósito. No estamos entregados en esa mentalidad, pero dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, hay una aclaración ahí, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Las circunstancias adversas que a veces nos producen ansiedad, el Señor la va a usar para crear en nosotros la imagen de su Hijo, conformarnos al carácter del Señor Jesús, aprender a través de las circunstancias a ser dependientes del Padre,
a buscar la voluntad del Padre, a buscar la gloria del Padre en esas circunstancias, porque el Señor va a permitir eso para hacernos crecer en fe, para que las cosas funcionen para el propósito con el cual nos ha llamado. Ahora, versículo 30 dice, porque cuando el Señor Jesús, en el versículo 29 dice, se conforma a la imagen de Él en nuestras vidas, ¿verdad? Él va a ser el principal, Él va a ser el primogénito, Él va a ser el primero en nuestra vida. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, nos declara perfectos, hace toda una obra completa, no solamente lo que hace por nosotros, sino lo que hace en nosotros. Ahora, versículo 31, entonces aquí viene lo que nos puede causar ansiedad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, por Jesús y para Jesús todas las cosas? Versículo 33, ¿qué le causa angustia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Le preocupa que lo critiquen? ¿Le trae ansiedad que se burlen de usted? ¿Lo distrae a lo mejor que alguien lo juzgue? El Señor dice, ¿quién lo va a acusar? Si Dios es el que justifica, si Él es el que está por nosotros, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿A quién servimos? ¿A Dios o a los hombres? Ese es un tipo de ansiedad cuando estamos preocupados de las apariencias. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién te va a acusar? Yo te he justificado. ¿Quién es el que te condenará? Mucha gente se siente criticada y eso le trae ansiedad y puede ser una distracción, pero dice, ¿quién te condena? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios está orando por ti, si Jesús está intercediendo por mí, su Santo Espíritu está acomodando nuestras oraciones, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos distrae? ¿Qué nos entristece? ¿Qué nos atemoriza? ¿Por qué cargamos pesos? ¿Por qué? Si nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha justificado, el Señor intercede por nosotros. Dice, miren el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cualquiera que sea la situación que quiera distraernos, que quiera desenfocarnos de la prioridad divina, que quiera desenfocarnos del carácter de Dios, debemos de contestarle con estas porciones bíblicas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? El amor de Dios que sobrepasa ese entendimiento, ¿verdad? La paz de Dios. Antes, dicen, todas estas cosas, sean que críticas, condenas, necesidades, tribulaciones, lo que sea, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Terminamos con esta pregunta, como siempre, ¿qué hizo Jesús por nosotros? De acuerdo a toda esta porción bíblica encontramos muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que carga todas las angustias que podemos tener. Todas esas distracciones se las podemos entregar al Señor, a Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, que nos ha dado de su Espíritu. Vemos la obra de la Trinidad aquí, y la sinergia, funcionando todo para la gloria del Padre. Usted escriba, ¿qué hizo Jesús por usted? Si Él está en su vida, no hay nada que nos pueda
vencer. No hay nada, si tenemos este enfoque, el enfoque de la prioridad divina, la provisión divina y el privilegio divino. He incluido, hermanos, en nuestras hojitas de estudio, que la pueden encontrar en el Facebook, una página adicional a esta clase que quiero que le dediquen tiempo para estudiarla. Se titula El carácter de Dios. Y porque la ansiedad falla en reconocer el carácter de Dios, tenemos que meditar en quién Dios es para poder vencer esa tentación, ese pecado de estar ansiosos, atemorizados y estar distraídos. Y hemos escrito unos pocos del carácter de Dios. Dios es un Dios de paz, Dios de guía, de luz. Dios es perfecto, Dios es un Dios de protección, un Dios de poder, un Dios de pactos. Dios no falla, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, y Dios es un Dios de gloria. Y hemos puesto algunas porciones bíblicas como Hebreos 13, 20 al 21, que habla del Dios de paz. Y lo que queremos practicar es que cada porción que usted lea de la palabra de Dios busque alguna característica del carácter de Dios, para que no se llene de ansiedad. Si usted lee, por ejemplo, Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno lee la palabra del Señor, tiene que buscar a Dios en la palabra. No qué me va a dar Dios, sino quién es Dios. Aquí vemos que es un Dios de paz, un pastor que guía, un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que habilita, un Dios que nos revela su voluntad.